Pan de vida. El mensaje que traigo para hoy lo he titulado ¿A quién imitamos? ¿A quién queremos parecernos? Hay una tendencia del ser humano de intentar imitar a alguien. Si eres deportista, intentas imitar al mejor en tu deporte e incluso le llegas a considerar un ídolo. En la vida cotidiana, los niños desde pequeños desean imitar a papá y las niñas también desean ser como mamá. En el ámbito personal, si tienes talento para la música, intentas imitar al mejor en tu género. Quizá esto no es relativamente malo. Debemos aspirar a ser buenos en nuestra disciplina, sea la que sea. Pero como cristianos, ¿cuál debería ser nuestro modelo a seguir? ¿A quién debemos imitar? Pablo, en su carta a los Efesios, marca las pautas de a quién debemos imitar y cómo debemos vivir los hijos de luz. En Efesios capítulo 5, versículos 1 al 7, leemos, dice, por lo tanto, imiten a Dios en todo lo que hagan, porque ustedes son sus hijos queridos. Vivan una vida llena de amor, siguiendo el ejemplo de Cristo. Él nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros, como aroma agradable a Dios. Que no haya ninguna inmoralidad sexual, impureza ni avaricia entre vosotros. Tales pecados no tienen lugar en el pueblo de Dios. Los cuentos obscenos, las conversaciones necias, los chistes groseros no son para vosotros. En cambio, que haya una actitud de agradecimiento a Dios. Pueden estar seguros de que ninguna persona inmoral, impura o avara heredará el reino de Cristo y de Dios, pues el avaro es un idólatra. Idólatra, recordemos que es poner algo por delante de Dios, y el avaro pone sus riquezas, pone su ambición por delante del mismo Dios, porque adora las cosas de este mundo, añade. No se dejen engañar por los que tratan de justificar estos pecados, porque el enojo de Dios caerá sobre todos aquellos que lo desobedecen. No participen en las cosas que hace esa gente. Hermanos, como hijos de luz, debemos imitar a nuestro Padre Celestial. Si somos hijos de Dios verdaderos, debemos imitarlo y nunca imitar o seguir lo que hacen las personas que viven de espaldas a Dios y negando incluso su existencia. Jesús también dijo a quién debemos imitar. En Mateo 5:48 dijo, sed pues vosotros perfectos. Esto habla de madurez espiritual, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ahora, ¿qué significa perfecto? Perfecto es aquel que posee el grado máximo de una determinada cualidad. Y la pregunta que se plantea aquí, ¿es posible conseguir la perfección? Hermanos, la perfección de Dios es imposible alcanzarla, pero sí podemos llegar a la perfección humana. Para esto es necesario que cada vez más nos parezcamos a Jesucristo. En la condición de hombre, Jesucristo llevó una vida recta y sin pecado. Él consiguió la perfección humana. En primera de Pedro 2 leemos el versículo 21 y 22 donde el apóstol declara, pues Dios los llamó a hacer lo bueno, aunque eso signifique que tengan que sufrir, tal como Cristo sufrió por vosotros. Él es su ejemplo y deben seguir sus pasos. Y el verso 22 añade, Él nunca pecó y jamás engañó a nadie. Pablo también es un claro ejemplo de haber logrado la perfección humana. Por ese motivo pudo decir con gran autoridad en 1 de Corintios 11:1, dice, y vosotros deberíais imitarme a mí, así de la misma manera que yo imito a Cristo. Ningún ser humano puede llegar a la perfección de Dios, pero nosotros sí debemos aspirar a parecernos cada vez más a Jesucristo, que su carácter sea formado en nosotros. El Hijo de Dios se despojó de sus privilegios de ser Dios y se hizo un ser humano, y a través de su vida dedicada a servir a los demás, nos enseñó el camino hacia la perfección, hacia la madurez espiritual. Para conseguir imitar a Cristo es necesario dejar el pecado. El pecado hoy en día domina al ser humano que no conoce a Dios.
Dice, cuanto más cerca estemos de Cristo, más alejados estaremos del pecado y nos iremos acercando a la perfección. Una buena manera de conseguir esto es tener cada vez más conocimiento de Dios. Ese conocimiento nos va a conducir a saber y a comprender lo que es la esencia de Dios, que no es otra que su amor, la grandeza de su amor, y así podremos aprender a amar como Él ama, y así también parecernos cada vez más a nuestro Padre Celestial. En 1 de Juan capítulo 4 leemos los versículos del 7 al 9, donde el apóstol Juan dice, queridos amigos, sigamos amándonos unos a otros porque el amor viene de Dios, Dios es la fuente del amor. Todo el que ama es un hijo de Dios y conoce a Dios, pero el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Dios mostró cuánto nos ama al enviar a su Hijo, a su único Hijo al mundo, para que tengamos vida eterna por medio de Él. Hermanos, todo el que ama es porque tiene una relación de intimidad con Dios y entonces, al tener conocimiento de Él, conoce su esencia y le imita, le sigue y ama de la misma manera que Él ama. El que no ama a Dios, no ha conocido a Dios, no ha tenido una relación de intimidad con Él y al no tener ese conocimiento no puede amar como Él ama, porque Dios, su esencia, es el amor. En 2 de Tesalonicenses capítulo 3 versículos 6 al 7, Pablo aquí también hace un llamamiento a que se limite a vivir una vida en orden como Él la llevaba. Dice el verso 6, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, o sea, en desorden, y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos en desorden entre vosotros. Debemos imitar a nuestro Padre Celestial en todo. Debemos también imitar a Jesucristo, que es Dios hecho hombre, es nuestro modelo a seguir. Debemos imitar también a todos aquellos que siguen e imitan a Jesucristo de una manera verdadera y apartarnos de todos aquellos que no siguen a Jesucristo y su vida es un desorden. Debemos, por tanto, esforzarnos en conseguir la perfección humana y si así lo hacemos, al final lo lograremos. Durante ese proceso estaremos agradando a Dios y recibiremos su fuerza, su ayuda y su guía para conseguirlo. Quiero concluir con una exhortación del apóstol Pablo a los filipenses y que es de aplicación para nosotros hoy. Leemos en el capítulo 3 los versículos 13 al 17, donde Pablo dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. O sea, quiere decir, yo no pretendo haber logrado todavía la perfección, pero una cosa hago, o sea, me concentro en una sola cosa, olvidando ciertamente lo que queda atrás, o sea, olvidando el pasado y extendiéndome, o sea, fijándome en lo que tengo por delante, o sea, el futuro. Prosigo, dice el verso 14, a la meta, avanzo hasta llegar al final de mi carrera, al premio, a recibir el premio celestial del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, espiritualmente maduros, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, o sea, si tenéis alguna diferencia entre vosotros, esto también os lo revelará Dios, os lo hará entender Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Quiere decir que debemos aferrarnos al avance que ya hemos logrado y nunca volver atrás. Y añade, para terminar, el verso 17, hermanos, sed imitadores de mí, o sea, tomen mi vida como ejemplo y mirad, prestar atención a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. O sea, aprender de los que siguen nuestro ejemplo, porque nosotros seguimos el ejemplo de Jesucristo. Concluyo, debemos imitar a Dios, debemos imitar a Jesucristo y debemos imitar a todos aquellos que se conducen de una manera correcta, en acuerdo con la palabra de Dios, o sea, aquellos que son maduros espiritualmente. Bien, pues hasta aquí el mensaje de hoy. Bendiciones para todos. Un abrazo.